Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Un saludo enorme desde acá, desde nuestra casa, desde nuestra familia, a todos ustedes. Ya finalizando el año, finalizando este 2020. Y antes del estudio quiero animarte para que te conectes a nuestro servicio, nuestro estudio especial de Navidad. Este próximo miércoles 23 a las 9 de la noche vamos a tener un servicio de Navidad en donde tendremos música especial, van a haber algunas cosas especiales en esa reunión, obviamente un mensaje especial, y terminado el servicio en línea nos conectamos por Zoom, cada uno con alguna cosita para picar y tener comunión como hermanos y poder verles a todos ustedes. Nos encantaría que todos se conectaran. Si alguien tiene problemas y no maneja el Zoom, nosotros lo podemos guiar, pero la idea es que nos conectemos todos el miércoles después del estudio porque los queremos ver a todos, ¿ya? Eso por una parte. Y lo otro, nuestros estudios, recordar que siempre se quedan en las redes sociales que están, no sé si aquí están, justo ahí al ladito están todas las redes sociales de la iglesia, donde quedan ahí registrados todos los estudios. También en el canal de YouTube tenemos algunas cápsulas tratando algunos temas bien cortitos de 10-15 minutos, así que también te animo a que los puedas ver. Dicho esto, familia, los invito a abrir la Biblia hoy día en Lucas capítulo 21 versos 1 al 4. Vamos a leer los 4 versículos que vamos a estudiar hoy. Pretendía estudiar más, pero el Señor me habló y me puso estos 4 versículos solamente para el día de hoy. Vamos a leerlos y vamos a orar. ¿Les parece? Lucas 21 versículo 1 al 4 dice: Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Padre, oramos por esta mañana, oramos para que tú nos hables en la dirección correcta en este tema tan delicado pero importante como es el tema de la ofrenda y de lo que damos a ti, no necesariamente el dinero también, pero otras cosas también, Señor. Y oramos que dirija nuestro corazón y cambie nuestro corazón respecto a la apreciación que podamos tener de estos temas, Señor, sabiendo que también ha habido abusos en muchos lugares, Señor, de este tema. Pero también queremos oírte a ti, Jesús. Tú tienes algo que enseñarnos esta mañana a través del ejemplo de esta mujer. Que podamos recibir esa enseñanza, que podamos ser humildes para practicarla también, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú llevas tiempo con nosotros, llevas años con nosotros, y puedes con propiedad entender lo que nosotros planteamos respecto al tema del dinero y el pedir dinero. Calvary Chapel es una iglesia que no pide dinero, o sea, no pedimos dinero como se pide normalmente, ¿cierto? En otras congregaciones. Si tú eres nuevo y estás oyendo estos estudios hace muy poquito, mi oración es que el Señor pueda de alguna manera encauzar esta enseñanza que está y que es real y que te pueda igual ministrar, ¿ya? Si tú eres nuevo en la fe. El tema de las ofrendas es siempre un tema que va a causar ciertas cosas en nuestros corazones, porque hablamos de dinero, ¿no? Hablamos de dinero, pero cuando hablamos de ofrenda no solamente hablamos de dinero, pero específicamente también el dinero. Entonces el tema es delicado en sí, pero el hecho de que nosotros como iglesia no
hacemos lo que muchas hacen de pedir dinero y esas cosas, sí enseñamos la palabra y la enseñamos verso a verso. Y una de las ventajas de enseñar la palabra verso a verso es que no te saltas ningún tema. Es decir, nosotros no le quitamos temas a la Biblia, porque la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, tiene un mensaje para nosotros siempre, es la palabra de Dios. Y en el tema de la ofrenda nos vamos a encontrar, el tema de la ofrenda lo vamos a encontrar en las Escrituras. Y ahora nosotros en este viaje que hemos hecho por Lucas, verso por verso, también hemos llegado a tocar ahora este tema de las ofrendas. Pero nosotros no tocamos estos temas porque la iglesia no está dando, o porque tú no estás dando, o porque nosotros estamos a punto de no pagar un arriendo. No usamos esas artimañas. Y creo que si tú tienes antecedentes de otras congregaciones, si vienes de ese ambiente en que te están pidiendo dinero constantemente, incluso radios, ¿cierto? Que incluso dicen en alguna oportunidad esas frases como: tienes que dar a esta obra, porque si tú no das a esta obra va a morir, ¿verdad? Y en realidad, como nuestro pastor Chuck Smith dijo en una oportunidad, si un ministerio necesita del hombre para subsistir, entonces ese ministerio tiene que morir. Porque cuando Dios guía, Dios provee y da todos los medios necesarios. Él va a tocar los corazones y va a sustentar la obra que Él está iniciando. Pero cuando no inicia Dios la obra, entonces esta gente recurre a todas esas artimañas para manipular a las personas para que den dinero. Pero no puedes y no podemos pasar por alto el tema de la iglesia, de la ofrenda en la iglesia, de las ofrendas como cristianos, porque es un tema que está en las Escrituras y está de manera transversal. Tú encuentras los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento con todos los sacrificios. Siempre Dios demandó de su pueblo que le llevara cosas. Lo que Él no... recuérdate que estaban las primicias y todo ese tema. Lo que Él no quiere es que eso sea una cosa rutinaria. Y lo vamos a ir viendo hoy día. Pero no es que no quiera y no es que no valore cuando alguien lleva algo a Él. ¿Ya? En el Antiguo Testamento está transversalmente el tema de la ofrenda, en los evangelios está el tema de las ofrendas, y en el Nuevo, y en las cartas de Pablo y en las cartas de los apóstoles están también los temas de las ofrendas. O sea, es un tema que es transversal, y el hecho que uno te diga que nosotros estamos en contra de que alguien manipule a la gente para pedir dinero, no significa que no tomamos ofrenda y ni recibimos la ofrenda porque en el fondo es algo bíblico, es algo que el Señor nos ha enseñado. Y por eso mi oración esta mañana, hermanos, es que el Señor pueda ministrar a tu vida, especialmente si eres nuevito. Oro para que el Señor de alguna manera esto te ministre también, ¿ya? Entonces, vamos a nuestro capítulo. Recordemos antes que Jesús está en el templo, que Jesús ya está a muy poco de que finalmente sea crucificado, está a un par de días, va a ser enjuiciado, va a ser injustamente enjuiciado, entregado por Judas, le van a entregar al gobierno romano y lo van a crucificar. Estamos a muy poco de eso. Finalmente recordemos nosotros que Jesús está en el templo, ya ha respondido varias preguntas que ahí le realizaron diferentes grupos religiosos, preguntas de las cuales Jesús nos ha dado muestras de su luz, ¿no? de lo que Él es, el Hijo de Dios. Entonces, pero esta gente, pese a escuchar las respuestas buenas de Jesús, no ha querido oírlo en realidad. Pese a estar maravillados de Él, no se han sometido a Jesús y siguen en su plan de destruir al Hijo de Dios. Tienen su propia responsabilidad, sin duda. Jesús, bueno, Él es el Hijo de Dios. Jesús tiene todo bajo control, pero también estas personas tienen su propia responsabilidad. Entonces, el contexto aquí, en este capítulo 21, es que Jesús sigue en el templo. Solamente que se va cambiando de un espacio del templo a otro espacio del templo, ¿ya? Y esto es interesante porque habían varios espacios, varios lugares
en el templo. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando echó a los cambistas, a los cambistas y a los compradores, estaban ellos ocupando el espacio del atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era un espacio donde podían orar judíos y gentiles, pero era un espacio abierto para que el no judío piadoso viniera a tener un encuentro con Dios, con el Dios de Israel, con el verdadero Dios. Y ese espacio, recuerden ustedes que Jesús lo vio totalmente lleno de cambistas y pasaban cosas allí y echó todos de allí porque no era la finalidad de ese lugar. También había otros lugares, por ejemplo, había lugares comunes que solamente eran para los judíos. Habían otros espacios que eran solo para varones judíos. Y obviamente habían espacios que podían entrar los sacerdotes, evidentemente, ¿ya? Pero habían el templo de Herodes tenía distintas secciones, distintos puntos, y acá vemos a Jesús ahora en un lugar que se llamaba y se denominaba el atrio de las mujeres. Se le decía así porque ese era el espacio donde también estaba permitido que la mujer pudiera entrar allí, el atrio de las mujeres. En este atrio habían 13 recipientes, 13 como ¿cómo podríamos decir? Fuentes o tiestos con forma de trompeta. 13 con forma de trompeta, así, en donde la gente iba a ofrendar. Entonces eran los lugares donde la gente iba a ofrendar. Y es bien interesante lo que ocurre, porque nos dice que leemos nuestro pasaje, que levantando los ojos Jesús vio, ¿no? Es interesante porque justamente este atrio que era habilitado también para las ofrendas, en este sector, se encuentra y va Jesús allí. Eso es lo primero que me llama la atención, que Jesús va y asiste y va a este lugar. Y fíjate que es interesante ver a Jesús puesto allí en pie y observando estos recipientes para ver justamente lo que sucedía allí. O sea, ¿por qué es interesante esto? Y mira, y en Marcos, el Evangelio de Marcos, un evangelio más atrás, anda un poquito a Marcos capítulo 12, versículo 41. Sígueme en la lectura para que podamos tenerlo todo. Marcos 12, 41. Nos da un poquito más detalle en Marcos del mismo hecho, es la misma situación. Pero mira lo que dice Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho en cuanto a cantidad. Mira qué interesante, porque aquí ya tenemos un complemento importante. Y es que vemos un detalle respecto a lo que está pasando aquí. En este atrio de las mujeres, en donde están estos recipientes, estos tiestos para recibir las ofrendas, estas 13 como tiestos con forma de trompeta, Jesús literalmente tomó su silla, se trasladó al lugar de las ofrendas, se puso en pie y observó lo que allí estaba ocurriendo. Se instaló allí justamente a propósito para ver cómo la gente estaba ofrendando. Y la verdad es que aquí ya veo algo interesante, porque y es la primera enseñanza respecto a este tema que nosotros vemos. ¿Y cuál es? Que ofrendar no es un simple detalle para Jesús. O sea, si Jesús no le interesara el tema de la ofrenda, Jesús no se hubiera parado y se hubiera visto y puesto a observar lo que la gente estaba haciendo. Y fíjate tú que acá dice el detalle en el verso 1, que venía, bueno, también Marcos lo dice, que todo el pueblo estaba ahí ofrendando. Está todo el pueblo ofrendando. Ya no solamente los ricos, ¿no? Sino que estaba todo el pueblo ofrendando, y eso es también importante, estaban todos allí, o sea, todos hacían el acto de ofrendar, pero Jesús no se conformaba simplemente con ver el acto de ofrendar, Él está allí a propósito, Él se pone a ver lo que está ocurriendo allí,
Y así que ya me llama la atención, y si estás anotando, ese es el primer punto importante, que ofrendar no es un detalle que Jesús va a pasar por alto. A Él le interesa ver si lo estamos haciendo. Primero, le interesa si lo estamos haciendo, y segundo, también le interesa cómo lo estamos haciendo. Esto es muy interesante, porque es como si lo que está ocurriendo aquí, piensa en las reuniones presenciales que nosotros tenemos, ¿ya? Allí en el colegio, ¿cierto? Normalmente nosotros comenzamos el servicio adorando a través de la música, ¿cierto? Empezamos con música de alabanza como un poquito más rápida, de exaltación al Señor, y lo adoramos. Luego viene la adoración, ¿cierto? Para preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Luego viene el mensaje, ¿cierto? Para los que han ido o los que no han ido, les comento. Y luego de eso viene normalmente una alabanza más, y luego adoramos al Señor a través de las ofrendas también. Y tenemos como una especie de bolsito, ¿cierto? Que en donde tú metes la mano y puedes ofrendar. Y justamente es hondo para que no se vea lo que uno ofrenda, pero es algo entre tú y el Señor. Pero lo que está ocurriendo acá es como si Jesús se sentara en nuestra reunión. Piensa por un momento eso. Y cuando yo diga, ok, el ujier que está en la puerta, ¿cierto? O el hermano que está, dice, vamos a recibir la ofrenda, es como si Jesús, en ese momento, se parara, se pusiera al lado del ujier y comenzara a ver, mano por mano, a ver qué está pasando. Imagínate. ¿Te habías percatado de eso? ¿Te habías dado cuenta de eso? O sea, aquí tenemos el punto súper importante. A Jesús sí le importa si estoy ofrendando o no estoy ofrendando, y sí le importa y cómo lo estamos haciendo, además. ¿Por qué siempre tendemos a pensar que el ofrendar es una cosa así como, si quiero lo hago, si quiero no lo hago? Mira lo que está haciendo Jesús. Jesús está observando, está diciendo, a ver, ¿cómo está dando mi pueblo? A ver, vamos a ver cómo está ofrendando mi pueblo. Y hoy Jesús sigue siendo el mismo, y Jesús hoy también ve cómo estamos ofrendando, si lo estamos haciendo, en primer lugar, y cómo lo estamos haciendo. Son dos cosas tremendamente importantes. Por eso me llama tremendamente la atención que Jesús se haya tomado el trabajo de pararse, de levantar los ojos, o sea, de observar, a ver, y es como que literalmente se haya puesto al lado del ujier que está recibiendo la ofrenda y empiece a mirar. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si esto hubiera ocurrido en nuestro servicio de domingo, cuando era presencial? Tuviéramos a Jesús allí y se parara y empezara a mirar. ¿Cómo sería tu actitud? ¿Qué pasaría en tu corazón? O sea, imagínate. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Se para y observa y dice, a ver, voy a observar aquí. ¿Ya? Entonces, Jesús está atento a nuestras ofrendas. Primero, si nosotros ofrendamos. Segundo, cómo lo hacemos. Y lo que Jesús hace, lo que hace Jesús acá, es justamente allegarse a estos recipientes y observar lo que estaba pasando. Ahora, claro, tú podrás decir, y a lo mejor podemos decir, pero ¿Jesús no mira el corazón? Claro que mira el corazón, por supuesto que mira el corazón. Pero lo que nosotros muchas veces cometemos el error es de distanciar el corazón de los hechos, cuando son dos cosas que van juntas, que van pegadas. Lo que yo hago tiene que ver con lo que hay en mi corazón. No está distanciado, no están divorciadas esas dos cosas. Lo que hay en mi corazón es finalmente lo que me va a mostrar
hacia afuera lo que hay dentro de mi corazón. Porque del corazón sale lo que hago hacia afuera. Entonces, lo que hago externamente está relacionado a lo que tengo internamente. Mis acciones son el reflejo de mi corazón. Y el ofrendar es una evidencia de cómo está mi corazón. Cómo estoy ofrendando. Primero, si estoy ofrendando y cómo estoy ofrendando, también es el reflejo de lo que creo en mi corazón y de cuánto de Jesús tengo en mi corazón. Eso también es un reflejo de eso. Aquí no estamos hablando del tema de que lo exterior es más importante. No. Esta gente que está dando aquí, hay muchas personas. Todos están dando algo. Pero solo una persona lo está haciendo como corresponde. Y eso es lo que observa Jesús aquí. Me preguntaba si Jesús hiciera este ejercicio hoy en nuestros servicios. Se llevaría una tremenda sorpresa también nosotros. Nos llevaríamos una sorpresa, ¿no? Entonces, el primer punto de esta mañana, a Jesús sí le importa, primero, si estás ofrendando, y segundo, si lo estás haciendo de buena manera. Segundo punto de esta mañana, ofrendar no es una exclusividad para cuando tengo más o para cuando mejore mi economía. ¿Qué o quién impresionó a Jesús de todas las personas que echaron ofrendas allí, que habían ricos, no tan ricos, pero había de todo? ¿Cuál fue la única persona que impactó el corazón de Cristo? Una mujer viuda. Y no cualquier mujer viuda, una mujer viuda y pobre. O sea, en los tiempos de Jesucristo, ser viuda era una, tragedia. O sea, yo creo que en nuestros días también, porque yo viví con mi madre, muchos años ella vivió como viuda. Y yo entiendo, yo sé que una viuda nunca olvida a su esposo. Nunca lo olvida. Siempre está el recuerdo. Siempre ahí hay una penita y un dolor. Jesús restaura, mi madre se paró, se restauró, el Señor la animó y todo, pero siempre está ese recuerdo, ¿no? Que aunque hay esperanza, siempre está ese recuerdo allí. Pero ser viuda en los días de Jesús era aún más trágico. Porque a pesar, a la pérdida del esposo de una viuda, se sumaba que ella quedaba desamparada en cuanto al sustento prácticamente, porque no habían pensiones en ese tiempo. Tú puedes decir hoy día la pensión es mala, todo lo que quieras, pero algo hay. Y acuérdate que el Señor dice que tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos da. Y mira, entonces una viuda era una tragedia. Ser viuda en estos tiempos era una tragedia. Se le iba el sustento. ¿Qué hacían normalmente las mujeres en su vida? Juntaban perfume, por ejemplo. Eso era una forma de que ellas tenían para tener el sustento cuando ellas fueran, digamos, más ancianas o si es que tenían la tragedia de quedar viuda. Juntaban perfumes en frascos y después los iban vendiendo en su jubilación o cuando si quedaban viudas, ellos de esa manera se sustentaban. Pero esta mujer, aparte de viuda, se describe como una viuda pobre. Entonces, lo primero que llama la atención es que esta mujer, siendo pobre, haya entrado al patio de las mujeres exclusivamente para ofrendar. ¡Wow! O sea, realmente impacta y impactó a Cristo, su corazón, impactó a Jesús ver cómo una mujer viuda que había experimentado una tragedia con su esposo, se había ido, había muerto, que podría haber culpado a Dios de eso, va con lo único que tiene y lo deposita en las arcas de la ofrenda.
¿Cuánto echó esta mujer? En cantidad, poco, lo mínimo, pero en calidad, mucho, todo. Mira, 2 blancas fue lo que echó esta mujer viuda en el recipiente. El valor de esa moneda equivalía al 1% del sueldo total del día. ¿Ya? Es decir, 2 blancas eran una mínima parte del sueldo que un trabajador normal en esos años podía recibir. Era algo mínimo. Y eso era todo el sustento que esta mujer tenía para ese día. O sea, ni siquiera tenía para los demás. Era su presupuesto diario, podríamos decirlo. Le servía para comer. Entonces, ella va y da todo esto. Fíjate, qué importante está esta enseñanza. Para ofrendar, para dar, no es necesario tener dinero y mucho. Eso es un error, eso es algo que... Eso es pensar humanamente. Eso es pensar humanamente. Pensar que, no, yo cuando tenga más, entonces voy a ofrendar. Eso no es algo que el Señor nos enseña. Mira este ejemplo. Ve a esta mujer, viuda, pobre. Tenía sustento para el día y deposita todo lo que tenía en las arcas de las ofrendas. ¿Sabes? Esta mujer, lo que vemos en ella es una confianza en el Señor para su provisión. Porque ella no sabía cómo iba a vivir después. Echó las 2 blancas y ella iba a salir del templo y tenía que comer, que era lo más importante, ¿no? Entonces ella no se preguntó qué voy a comer después. Ella decidió y tuvo la convicción en su corazón de que eso tenía que ir para el Señor. Y tenía la convicción en su corazón que el Señor iba a proveer. O sea, ella prefirió confiar en el Señor y no en la cantidad de dinero que podía tener en sus manos. Y ahí está nuestro problema. Nuestro problema es que nosotros confiamos en el dinero. No lo decimos, pero sí confías en el dinero. Porque piensas que Dios solo provee por medio del dinero y no de manera sobrenatural. Muchas veces nosotros confiamos en el dinero o la cantidad de dinero más que en la provisión del Señor. A veces uno dice, si ganara tanto más, bueno, ahí me alcanzaría. El Señor te permite ganar ese tanto más y no cambia la situación. Porque no aprendemos. Porque queremos vivir vidas que no tenemos. El cristiano, ¿sabes que esto lo aprendí de mis pastores? Tiene que vivir una vida sencilla, sin lujos, simple. ¿Sabes qué? Yo veo, por ejemplo, a mis pastores. Yo veo al pastor Raúl Riz, por ejemplo, de Calvary Chapel Golden Spring. Si tú vas y lo observas, una persona común y corriente, tiene una casa común y corriente, como la de cualquier persona de su iglesia. No tiene el mejor auto. Tiene un autito conforme a la media y menos. Para su contexto allá en los Estados Unidos. Nosotros nos dejamos engañar por este mundo, que valora por lo que tenemos. Nos hemos dejado engañar por este mundo. ¿Y sabes por qué nos cuesta dar? Nos cuesta dar porque vemos el dinero como nuestro Dios. Porque vemos el dinero y en el dinero tenemos la confianza. No en el Señor del dinero. La fuente de nuestro sustento es el Señor.
¿Qué dijo Jesús en Mateo 6? Dice que nosotros no tenemos que ser como los demás gentiles. ¿Y qué hacen los demás gentiles? Se preocupan por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir. Se preocupan y andan preocupados por esas cosas. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no tienen que preocuparse por esas cosas. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6. Eso es lo que la prioridad de ustedes, le dijo Jesús a sus discípulos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos el dinero y más dinero y más dinero. ¿A costa de qué? A costa de terminar tu relación con el Señor. ¿Cuántas veces he visto personas que contentas me vienen a decir, pastor, tengo un mejor trabajo? Qué bueno, ¿te va a permitir congregarte? No, no es un buen trabajo. ¿Te va a permitir tener más tiempo o menos tiempo con el Señor? Menos tiempo con el Señor, no es un buen trabajo. Ahí es donde nosotros nos equivocamos porque somos carnales totalmente para pensar. Y nos queremos dar una vida que no tenemos muchas veces. Y pagar una casa que se nos hace pesadísimo pagar. Porque no queremos vivir en una casita más humilde. Eso es un problema del corazón. Eso es un problema de orgullo. No de medios económicos, porque tu confianza está puesta en el dinero y en las cosas materiales, no en el Señor. Esta viuda confiaba en la provisión del Señor. Así que si tú no das en lo poco, no vas a dar en lo mucho tampoco. El ofrendar no es una exclusividad para cuando tenga más. No es una exclusividad para eso. Ella tenía su presupuesto diario, pero se despojó eso. Se deshizo de algo que tenía todo el valor para esta mujer. Que tal vez eso que ella dio no tenía ningún valor para el rico que estaba al lado, para toda la gente que estaba echando de lo que le sobraba. Pero en el fondo, a esta persona, a la viuda pobre, le costó, porque era todo lo que tenía. Entonces, más que la cantidad de lo que dio, es el valor que la ofrenda tiene de la persona que lo da. En cuanto a la cantidad, era poquito, pero el valor que esa ofrenda tuvo era un valor incalculable, de grande. Así lo vio Jesús, porque era todo lo que esta mujer tenía. Y aquí tenemos el tercer principio que quiero compartir con ustedes esta mañana, que ofrendar es un acto de adoración y sacrificial. Ofrendar es un acto sacrificial y es un acto de adoración al Señor. Fíjate tú que el valor de la ofrenda no está determinado por la cantidad, sino por lo que costó para nosotros realmente. Para esta viuda era todo lo que tenía, nos dice, ¿verdad? Dice, os digo que esta viuda pobre, verso 3, dijo Jesús, echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Esta viuda dio sacrificialmente. Ella podría haberse quedado con una de las monedas y haber depositado una sola y nadie hubiera dicho nada porque ella era pobre, ¿ves? Pero ella quiso las dos. ¿Qué es eso? Eso es adoración en su máxima expresión. Adoración en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque ella está haciendo externamente lo que ella ya había hecho internamente. Ella había decidido derramar su corazón y vivir sacrificialmente para Jesús. Romanos 12 dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no?
Tenemos que tener cuidado con ciertas cosas que nosotros pensamos, ¿no? Que estamos bajo la gracia, ahora no hay que sacrificar nada. Pablo dice que nosotros debemos de sacrificarnos, de presentarnos nosotros en sacrificio vivo, y eso incluye mi corazón. Y si mi corazón se ha entregado a Jesús, entonces mis manos se van a entregar a Jesús, mi casa se va a entregar a Jesús, mi bolsillo se va a entregar a Jesús. Todo lo que tengo es también de Jesús, es para Él y para su adoración. Y esta mujer está adorando de la manera más pura y alta que nosotros podemos imaginar. Ofrendar a Dios de una manera sacrificial es adoración en su máxima expresión. Por eso es que cuando recibimos la ofrenda, siempre hemos dicho en el servicio cuando nos juntamos presencialmente, que vamos a adorar a Jesús ahora por medio de la ofrenda. Es una adoración al Señor. ¿Y la adoración qué es? Es un acto de amor hacia Dios. Es un acto de entrega al haber recibido primero el amor de Dios y haber sido impactado por el amor de Dios y de Cristo en mi corazón. Dice Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y como nos amó, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se entregó a sí mismo como una ofrenda para nuestra salvación. El sacrificio viene como una entrega por amor. Sacrificio sin amor no vale. No vale. Por eso Dios decía en el Antiguo Testamento, en Isaías, al pueblo de Israel: estoy hasta acá con los sacrificios que ustedes me traen. Guardan la fiesta y traen todo, pero no significa nada para ustedes eso. Ese es el problema. El problema no era que yo no lleve entonces sacrificio. Eso no es el punto. El punto es que entienda primero quién es Dios y su amor y su misericordia. Y todo sacrificio cobra valor cuando amo al Señor y lo hago por amor a Él. La adoración es una entrega sacrificial por amor, sin condición. Así que lo que estamos presenciando en esta mujer es el acto de adoración más sublime que pueda haber en una persona. Esas dos blancas para esta viuda eran todo. O sea, vuelvo a decirte, ofrendar debe ser sacrificial. Debe ser sacrificial. Y te voy a poner un ejemplo práctico. Anda a 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 16 al 25. Te voy a contar el contexto de esta historia, pero sígueme en la lectura y me gustaría que lo pudieras leer por ti mismo. 2 de Samuel, capítulo 24, versos 16 al 25. Estamos estudiando Salmos los miércoles y hemos visto a David allí, ¿cierto? Impresionantes. David, me encanta David. Te voy a dar el contexto de la historia que vamos a leer a continuación. David, en una oportunidad, cuando era de edad avanzada, quiso hacer un censo que Dios no ordenó. Y Dios lo disciplinó por eso. Le dio a escoger un castigo. Pero como era un hombre conforme al corazón de Dios, él se arrepintió. Le pesó en su corazón eso. Y aceptó la corrección del Señor, fíjate. Pero Dios envió peste al pueblo por el pecado. Y David intercede delante de Dios diciendo: el pueblo es inocente. ¿Te das cuenta que tiene un corazón conforme al de Dios, David? Pero mira lo que dice 2 Samuel 24, 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Por qué hicieron
¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Es decir, ¿te fijas que primero en David hubo un dolor, un arrepentimiento? Y ahora va a venir el sacrificio. Ahora él va con un sacrificio, pero mira el versículo 22, la respuesta que le dio Arauna. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor, el rey, lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. O sea, Arauna le está regalando esas cosas a David. Toma, David, ahí tienes todo para el sacrificio. Y dijo luego Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y en el verso 24, mira la respuesta de David. Atento, porque esto está conectado con lo que estamos estudiando. Entonces David, y el rey dijo a Arauna, verso 24 del pasaje que estamos leyendo: no, mira la respuesta, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. ¡Qué maravilloso! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que a Dios no le desagradan los holocaustos y los sacrificios en el Antiguo Testamento de las personas que primero en su corazón habían entendido quién era Dios. Dios recibía los sacrificios de las personas. Y acá dice que a David no quería que fuera gratis. O sea, le estaban ofreciendo los bueyes y los animales para los sacrificios gratis y la leña. Y él dijo: no, yo no quiero eso, yo quiero que me cueste. Dios nos dé ese corazón de David y de la mujer viuda. No ofreceré a Dios una ofrenda que no me cueste nada. Eso pensó la viuda también. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? Esta viuda tenía exactamente el mismo corazón de David. Ahora, la enseñanza aquí y el punto es que es más que es importante dar y ofrendar, y que si no cuesta nada, también tiene muy bajo valor para Dios. No importa que des una gran cantidad de dinero, pero si a ti no te costó nada, piensa tú que la gente que está echando, los ricos, dice que echaban en la ofrenda, echaban mucha plata, pero echaban de lo que les sobra. Dice acá el verso 4 Jesús: todo aquello echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, es decir, el vuelto de la micro, las chauchas, como decimos literalmente en Chile, ¿verdad? Las chauchas, lo que te sobra nomás. Y aquí hay otro punto importante. Cuando nos volvamos a juntar, junto con preparar tu Biblia, junto con preparar tu corazón primero, tu Biblia, todo lo necesario para llevar a la congregación, a la iglesia, tu lápiz para aprender y subrayar lo que el Señor te quiere hablar, preparar tu garganta para adorar al Señor con la música, prepara tu ofrenda.
prepara tu ofrenda. Los ricos echaban mucha cantidad de plata, pero esa cantidad de plata no tenía ningún valor para Dios, porque para ellos no significaba nada. Eran las chauchas para los ricos, eran las sobras. No era un sacrificio de alabanza, era un compromiso solamente. Ahora, algo importante, hermanos. Dios no necesita tu dinero, tampoco el mío. El pastor Chuck Smith dijo que que Dios no es pobre, que el reino de Dios no está en bancarrota. No ese es el punto. El punto no pasa porque Dios necesite plata. ¿Cómo va a necesitar dinero Dios si Él es el dueño de la plata y del oro y de todo lo que existe en el universo, si fue creado por Él? Él no necesita dinero, pero Él anhela nuestra adoración y obediencia. Y en este punto la vendemos, como decimos en Chile siempre. La diferencia entre un seguidor de Jesús y alguien que no lo es que el seguidor de Jesús ha aprendido a dar en lugar de recibir. Jesús, siendo rico, acuérdate de algo que dice la Escritura, se hizo pobre, dando su propia vida en rescate por todos nosotros. El Padre envió a lo mejor que tenía. Se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo para que tú y yo fuéramos enriquecidos de su pobreza. El principio que siempre debe regir la vida de un discípulo de Jesús es que es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, una vez alguien dijo, pastor, ¿te imaginas si todos los hermanos de las congregaciones que hay dieran así, como la viuda? No habría ningún hermano necesitado, ninguno. Se podría enviar ofrendas misioneras. Se podría dar ayuda a la comunidad, etc. Y le encontré razón. Encontré razón. Hermanos, Dios no necesita nuestro dinero, pero le agradan los sacrificios de alabanza de un corazón que ha entendido quién es Dios, quién es Cristo. Y nuestra obediencia en esto es algo tan práctico. Así que el cómo das y el cómo lo estás haciendo, y si tiene un costo para ti, realmente, es la ofrenda que agrada a Dios. El verso 4 nos dice que esta mujer viuda de su pobreza dio todo lo que tenía. Todo. Porque ella había dado previamente todo su corazón al Señor. Si tú no le has dado todo tu corazón al Señor y todas las áreas de tu vida al Señor, siempre vas a tener problemas. Y someter la parte económica al Señor, tú me dices cuesta, pero hay que hacerlo, pues. ¿Cuándo lo voy a hacer entonces? Tienes que someter la parte económica al Señor. Tienes que revisar tus gastos también. Tal vez hay gastos que son inútiles. Ítems que pueden perfectamente eliminarse. Que te tienen esclavizados al sistema financiero y no te permiten dar como el Señor nos pide que demos. Segunda de Corintios capítulo 9 versos 6 al 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay dos maneras equivocadas de dar. Con tristeza, es decir,
como lamentándose por eso. Si cuando tú ofrendas tú estás pensando que ese dinero te podría haber servido para comprarte un joystick nuevo, cómprate el joystick. Y eso no es ofrenda, no quiere el Señor. Tampoco por necesidad, es decir, voy a darle esto a Dios para que Dios me dé el doble. Eso no existe. Simplemente dar alegremente. Y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros. ¿Qué cosa? Toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, no más de lo suficiente, abundéis para con toda buena obra. Es decir, ¿en qué tenemos que ser ricos? ¿En qué tenemos que ser ricos? En buenas obras para Cristo. No que las buenas obras nos van a salvar, pero Jesús nos ha creado para llevar buenas obras, para llevar fruto. Y en eso sí tenemos que abundar, ser ricos en eso. Ser ricos en dar, ser ricos en darnos, y abundar en la gracia de Dios. Así que tenemos en esta viuda un tremendo, tremendo ejemplo. Y que me hace pensar también en Cristo. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta viuda era pobre, pero rica en el Señor. Tal vez hay muchos, y estos otros hombres eran muy ricos, pero muy pobres espiritualmente. Vamos a resumir para terminar. Punto 1. Ofrendar no es un detalle menor. Jesús está observando y está atento. Segundo, ofrendar no es una exclusividad para cuando tengo más. Es un principio que debo siempre obedecer aunque tenga poco. Lo poco que tengo, el Señor me insta a compartirlo. Tercero, ofrendar es un acto de adoración y sacrificial cuando lo hacemos con las motivaciones correctas. Cuarto, la verdadera ofrenda debe costar. Por último, ofrendar no es una carga, ofrendar es un privilegio. Quiero repetir lo mismo del principio. Oro para que el Señor trabaje en tu corazón esto. Y quiero hablarle a la iglesia local. Las ofrendas y los diezmos bíblicamente se entregan a la iglesia local. Es súper importante. Es súper importante eso. No, tal vez tú dices, pero eso es egoísta. No, pues significa que obviamente esta es tu congregación. Y si tú consideras esta tu congregación, el Señor te llama a poner a disposición la ofrenda para esta congregación, ¿no? Y yo agradezco al Señor por esta congregación, por aquellos hermanos que aún en esta situación muy compleja del 2020 han ofrendado al Señor. No te quedes fuera de un tema tan importante. El ofrendar debe ser algo incorporado en la vida del cristiano mes a mes o cuando reciba. Debe estar incorporado. Pero está directamente relacionado cuánto de Cristo y cuánto amo a Cristo en mi corazón. Esta mujer viuda nos da un ejemplo de gratitud eterna al Señor. Una adoración. Si hay alguien que destacó Jesús fue esta mujer y dijo, mira, ella
dio más que todos. ¿Por qué? Porque Él observó su corazón. Para Jesús, esta mujer viuda fue rica. Era rica espiritualmente. Porque fue capaz de confiar su vida y ese día confiar en que Dios iba a proveer lo necesario. Tomemos el ejemplo de esta mujer. Hay maneras de ofrendar, aún en pandemia, y tú lo sabes. Y no quiero pedir dinero, no estoy pidiendo dinero, no estamos pidiendo porque no es para nosotros tampoco. Tú sabes que en esta iglesia no lo hacemos. Pero si Jesús no deja pasar este punto, obviamente no lo dejamos pasar. Jesús ha hablado esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con lo que Jesús te ha hablado esta mañana? ¿Qué dijimos en el taller de inductivo? Con lo que aprendíamos, ¿qué había que hacer? Aplicar. Ahora va y aplica.